Comenzamos con el estudio de Historia de una escalera. Y empezamos por su autor. Antonio Buero Vallejo nació en Guadalajara en 1916. De padre militar, pronto se interesó por la pintura, por lo que se trasladó a Madrid en 1936 para estudiar Bellas Artes. Durante la Guerra Civil militó en el bando republicano, por lo que fue encarcelado y condenado a muerte, aunque le conmutaron la pena por 30 años de prisión que no llegó a cumplir. Quedó en libertad condicional en 1946. Buero Vallejo tuvo varios reconocimientos teatrales, en Lope de Vega, el Nacional de Teatro 3 años consecutivos, en Larra, entre otros. Miembro de la Real Academia Española, le fue concedido el Premio Cervantes en 1986. Murió en Madrid en el año 2000. Continuamos con su obra. La temática de las obras de Buero Vallejo es la condición humana. Descubrir y asumir la verdad personal, lo que somos, y social, el mundo donde vivimos, es la única manera de ser feliz, que es el fin último de los personajes de Buero Vallejo. Esta temática está enfocada en dos planos que se entremezclan en sus obras. Por un lado el plano existencial, que es la meditación sobre la condición humana, y por otro el plano social, que denuncia las injusticias relacionadas con la España de la época. Dentro de la obra de Buero Vallejo podemos señalar tres etapas: los dramas existenciales, los dramas históricos y los dramas de crítica social explícita. Los dramas existenciales se desarrollan entre 1949 y 1957 y en ellos predomina el enfoque existencial. Los títulos más importantes son Historia de una escalera, El ardiente oscuridad, La tejedora de sueños, Hoy es fiesta y Las cartas boca abajo. Los dramas históricos se desarrollan desde 1958 a 1968-70 en una época paralela al realismo social, en los que continúa el enfoque existencial pero sin sistemas en las relaciones entre el individuo y su entorno. Buero cultiva el drama histórico, pero usa la historia como pretexto para sortear la censura. Entre las obras destacan Un soñador para un pueblo, Las meninas, El sueño de la razón y El tragaluz. Los dramas de crítica social explícita son aquellos que aparecen a partir de 1970 y se consideran como una intensificación de la etapa anterior en los que los contenidos sociales y políticos se hacen más explícitos. Además, se introducen novedades técnicas para producir los denominados efectos de inmersión. Entre los títulos más importantes podemos señalar La llegada de los dioses, La detonación o La fundación. Pasamos ahora a señalar las características de la dramaturgia de Buero Vallejo. La primera característica es el realismo y simbolismo. En las obras se parte de un planteamiento realista, un enfrentamiento humano y social, y en él se conectan elementos simbólicos, por ejemplo, la escalera, la ceguera o la sordera, la luz, etc. En este sentido, en Historia de una escalera, por ejemplo, se parte de un conflicto social, las limitaciones de la gente en España de pre- y posguerra, y humano, la lucha del hombre contra sus propias limitaciones, para introducir el elemento simbólico de la escalera como símbolo de ese inmovilismo. Otra de las características es que estamos ante un teatro soterrado. Son obras con una clara conciencia política que deben enmascarar sus mensajes para sortear la censura. Podemos señalar también la tragedia. Buero retoma el gusto por escribir tragedias. En sus obras se muestra el enfrentamiento entre el héroe, que es el ser humano que sufre, y la sociedad. Otra de las características es la presencia de un héroe trágico. En las obras hay un enfrentamiento entre los personajes y los conflictos sociales y personales. En ellas aparece un personaje principal que centraliza todos los conflictos y cuya función es descubrir la verdad al resto que viven ciegos en su ignorancia. Para Buero Vallejo solo se puede ser feliz si afrontamos la realidad con su crudeza. Este papel de mostrar a los demás la realidad lo desempeñan Urbano en Historia de una escalera o Ignacio en El ardiente oscuridad. Otra de las características es la presencia de la sociedad. En las obras hay un enfrentamiento entre los personajes y la sociedad que se presenta como el lugar de la falsedad, el egoísmo y la opresión. Los personajes se enfrentan a ella para intentar superarla a pesar de sus limitaciones. El teatro de Buero Vallejo es un teatro catártico, pues el autor intenta que el lector o espectador se identifique con el personaje y sienta y sufra sus pasiones. Otra de las características es que es un teatro humanista y existencial. En las obras de Buero Vallejo encontramos una reflexión del hombre en el mundo en situaciones de opresión, intolerancia, falta de horizonte. Por otro lado, es un teatro en el que se tratan los grandes temas humanos, la libertad, la esperanza, es decir, es un teatro existencial. Por último, debemos mencionar la técnica teatral, que es una de las innovaciones más importantes en el teatro de Buero Vallejo. A través de la luz, la escenografía, el tratamiento del espacio, se consiguen los denominados efectos de inmersión, es decir, una manera de hacer participar al espectador en el paisaje interior del personaje. Entramos ya en el análisis concreto de Historia de una escalera. Historia de una escalera fue galardonada con el Premio Lope de Vega en 1948, lo que permitió que fuese estrenada en 1949 en el Teatro Nacional. Recibió el Premio Cervantes en 1986 y supuso la aparición de un nuevo tipo de teatro. La obra, estructurada en 3 actos entre los que transcurren 30 años, presenta la vida de 3 generaciones de varias familias de una escalera de vecindad. En ese espacio se proyectan los destinos de 3 generaciones de individuos de clase baja que no logran salir de su pobreza. En la obra se estima la gran tragedia del paso del tiempo y la frustración social.
Historia de una escalera es el drama de la frustración por el peso social y por la debilidad de los personajes para ser fieles a sus ilusiones. La obra no se limita a una vertiente costumbrista, sino que se observa en ella un sentido existencial y social. Existencial por el fracaso de las ilusiones, el sentido trágico de la vida, y social por la penuria económica, el inmovilismo, etc. Seguimos con el argumento. Historia de una escalera desarrolla la vida de varias familias en la escalera de una casa de vecinos a lo largo de 30 años. A lo largo de ese tiempo, los personajes no pueden salir de la pobreza y la mediocridad, lo que supone un fracaso continuo, tanto desde el punto de vista social de una sociedad que no tiene esperanzas de mejora, como desde el punto de vista individual al no haber realizado sus sueños. Pasamos a los temas. El tema fundamental de la obra es la frustración, marcada por el fluir cíclico e inexorable del tiempo y unido a la impotencia y al fracaso. El medio social de los personajes, el determinismo y sus circunstancias personales, la falta de voluntad o de carácter, les impiden realizar sus ambiciones. Sin embargo, Buero deja un final abierto a la esperanza. En la obra aparecen 3 niveles de frustración que se interrelacionan y se condicionan mutuamente y cuyo resultado es el mismo, la frustración total. Por un lado encontramos una frustración personal relacionada con la actitud y modo de ser de cada uno de los personajes, por otro la frustración social, vinculada con las circunstancias sociales que los rodean, y por último la frustración existencial, relacionada con la vivencia del tiempo. La frustración total de cada uno de los personajes lleva una frustración colectiva que se observa en la pelea final de la obra. Sin embargo, a pesar de todos los inconvenientes, los personajes de Buero tuvieron la posibilidad de elegir un camino diferente, por ello en alguna medida son culpables de su fracaso. Podemos señalar otros temas vinculados a ese fracaso y frustración y que podríamos entender como sus causas. Por un lado tenemos la pobreza. 3 de las 4 familias, excepto don Manuel y Elvira, son pobres, por lo que tienen que medir sus gastos. Esto podemos verlo al inicio de la obra con la llegada del cobrador de la luz. Por otro lado, podemos mencionar la falta de sinceridad en el amor. Los jóvenes fracasan en el amor porque son infieles tanto a sí mismos como a los demás. Fernando no es capaz de luchar por Carmina. Esta se casa con Urbano por no quedarse sola, y Pepe mantiene una relación con Rosa para que ésta lo mantenga. Otro de los temas es el determinismo social. La historia se desarrolla a lo largo de 30 años, de 1919 a 1949, en los que los personajes se instalan en el sistema sin rebelarse contra él para poder cumplir sus sueños. Podemos señalar también la angustia producida por el paso del tiempo. El paso inexorable del tiempo provoca angustia en los personajes que ven que los años pasan y nada cambia. Solo ellos van envejeciendo pero siguen atados a la misma escalera. Si continuamos con los temas, podemos señalar la falta de libertad del hombre marcado por su destino. Los personajes de Buero Vallejo no hacen nada para cambiar su destino, no saben hacer uso de su libertad y acaban sufriendo sus consecuencias. También podemos aludir a la impotencia y el desengaño producidos por no poder salir de su situación empobrecida. Otros temas son la resignación o el rencor ante la realidad. Y por último tenemos la incomprensión entre padres e hijos. Hay un choque generacional que provoca una incomunicación total entre padres e hijos. Los padres se muestran autoritarios y los hijos se quejan de ese autoritarismo, pero repiten la historia cuando son ellos los padres. Y continuamos con la estructura. La obra se organiza en 3 actos que no se corresponden con planteamiento, nudo y desenlace, sino que presenta una estructura cíclica y repetitiva en la que los hechos se repiten a lo largo de los años. En escena no ocurre prácticamente nada, solo hechos cotidianos. Los acontecimientos que marcan la vida de los personajes suceden en los entreactos. El acto primero tiene lugar en la escalera un día de 1919 y presenta las siguientes acciones: el cobro de la luz, el amor de Elvira por Fernando, los planes de futuro de Fernando con Carmina y la amistad entre Fernando y Urbano y el primer enfrentamiento entre ambos. El acto 2 también se desarrolla en la escalera, pero un día de 1929 y nos presenta el entierro del señor Gregorio y la declaración amorosa de Urbano a Carmina. Por último, el acto 3 también tiene lugar en la escalera, un día de 1949, y en él encontramos el cumpleaños de Manolín y los planes de futuro de Fernando hijo con Carmina hija. Si analizamos la obra, vemos que en cada acto hay una disputa entre los personajes y una declaración amorosa, lo que refuerza la idea de una estructura cíclica y repetitiva. A continuación analizaremos los personajes. Buero lleva a cabo una caracterización muy completa de los personajes, por lo que algunos críticos consideran su teatro como un teatro psicológico. Aunque los personajes están bien delimitados, la verdadera protagonista de la obra es la comunidad de vecinos. No existe un héroe positivo, todos producen una sensación de pena y congoja. En el siguiente cuadro se recoge la distribución de las familias en las diferentes puertas de la escalera. Comenzamos por Fernando, que es descrito por los propios personajes como un joven atractivo. Trabaja como empleado en una papelería y representa la conciencia pequeño burguesa, pues es individualista e insolidario. Sin embargo, está abocado al fracaso por su propia inacción. En su primera conversación con Urbano nos muestra sus preocupaciones, la vida presente, la angustia producida por el rápido paso del tiempo y la incomprensión de las personas mayores. Sin embargo, no es capaz de trabajar y esforzarse para alcanzar sus sueños y defrauda a todas las mujeres que confiaron en él. Primero a su madre, luego a Carmina y por último a Elvira.
Otro rasgo de su carácter es la hipocresía, ya que no quiere que se enteren sus vecinos de su mala situación económica ni tampoco de su mala relación con su mujer. Por su parte, Urbano representa al proletariado, ya que trabaja como obrero en una fábrica, se nos describe como trabajador, solidario y que tiene esperanza en la transformación de la sociedad, pero solo a través del sindicato, nunca de forma individual. Ama a Carmina, pero no es correspondido por ella. La frustración de Urbano es social, ya que se quiebra su ilusión por el sindicato. Sabemos que entre medio ha tenido lugar la guerra civil. Es un personaje realista, pues sabe que sin acción los sueños no se pueden realizar y solo se opone a Fernando por el amor de Carmina. Carmina se describe como una preciosa muchacha de aire sencillo y pobremente vestida. Está enamorada de Fernando desde que era niña, pero no cumple sus sueños ya que este se casa con Elvira por su dinero. Ella se casa con Urbano sin estar enamorada por no quedarse sola, lo que acaba agriando su carácter. Elvira se nos presenta como una muchacha consentida y de una posición social superior al resto. Está enamorada de Fernando y la ayuda económicamente. Al final se casa con él, pero desciende en la escala social, lo que es motivo de continuos reproches a su marido. Odia profundamente a Carmina. Además de estos personajes más importantes, podemos hablar de otros personajes secundarios. Generosa es una mujer de unos 55 años, está casada con el señor Gregorio y es madre de Carmina y Pepe. Su carácter es apocado y es incapaz de reaccionar ante los problemas. Doña Asunción es una señora de luto, consumida y delgada que junto con don Manuel es la única que recibe este tratamiento. Se nos presenta como una mujer humilde, educada, correcta y más bien tímida. Es la madre de Fernando y alaba constantemente a su hijo. Don Manuel es el padre de Elvira, recibe el tratamiento de respeto, lo que lo coloca en una posición superior al resto de vecinos, representa al pequeño burgués que ha subido gracias a su propio esfuerzo y tiene una posición acomodada, mima en exceso a su hija. Paca es la madre de Urbano, Rosa y Trini, esposa del señor Juan, pertenece a una clase media o baja y tiene un carácter decidido y enérgico. El señor Juan es el marido de Paca, que pertenece a una clase social media-baja. Es descrito como un viejo alto, escuálido, de aire quijotesco, que cultiva unos anacrónicos bigotes lacios. Se siente comprendido por su hija Trini y dolido por la situación de su hija Rosa con Pepe. Trini es hija del señor Juan y de Paca. Es una joven de aspecto simpático que dedica su vida exclusivamente a su familia, por lo que se queda soltera. Su carácter es bastante parecido al de su madre y es capaz de enfrentarse a cualquier situación. Al final, echa en falta el haberse casado y haber sido madre. Rosa, hija de Paca y del señor Juan, se nos presenta como una mujer joven, guapa y provocativa que hace siempre su voluntad a pesar de los reproches de su madre y su hermano. Se amanceba con Pepe pero lo abandona por ser un ser despreciable y al final aparece como una vieja gruñona que vuelve a vivir con los suyos. Pepe es un joven algo mayor que Fernando y Urbano, de unos 30 años. Es un granuja, chulado y presuntuoso, hermano de Carmina e hijo de Generosa y del señor Gregorio. Se aprovecha de las mujeres para vivir como lo hizo con Rosa. Fernando hijo es el primer hijo de Fernando y Elvira. En el tercer acto tiene unos 20 años y es un joven arrogante y pueril. Está enamorado de Carmina hija, por lo que nos recuerda constantemente a su padre, pero solo si es capaz de luchar podrá no repetir los errores de sus mayores. Carmina hija es hija de Carmina y Urbano. En el tercer acto tiene unos 18 años, vive con sus padres y con sus tías, está enamorada de Fernando hijo y aunque al principio obedece a su padre y acaba con sus relaciones, al final le confirma su amor. Manolín es el segundo hijo de Fernando y Elvira. En el tercer acto tiene unos 12 años, se burla de los amores de su hermano Fernando con Carmina hija, pero le declara su amor a Trini. Al igual que hacía su padre, se esconde en el casinillo para fumar. Además, en Historia de una escalera aparecen unos personajes episódicos. El primer personaje que sale a escena es el cobrador de la luz. Su función es mostrarnos la situación económica, así como algunos de los rasgos del carácter de los personajes. El señor y el joven bien vestidos aparecen al comienzo del tercer acto y ocupan las antiguas viviendas de doña Asunción y la señora Generosa. Desprecian al resto de vecinos y muestran que el valor principal de la sociedad en la que viven es el dinero. Algunos críticos los presentan como símbolo de la posibilidad de salir de la escalera, otros como medio para hacer una crítica social. Pasamos al espacio. El espacio no varía a lo largo de la obra, se trata de un espacio interior y cerrado, y en concreto el rellano y el tramo de escalera de una casa modesta de vecindad ubicados en el 5º piso. El autor no señala ninguna ubicación espacial concreta, aunque los críticos sitúan la acción en Madrid. La escalera aparece descrita en las acotaciones con las que se inicia cada acto, en las que el autor advierte los pequeños cambios que se han ido produciendo con el paso del tiempo. La escalera se presenta, por tanto, como símbolo central de la obra. Es el lugar donde se desarrollan todos los actos y al que los personajes se sienten encadenados. Es también símbolo del paso del tiempo. Para los estudiosos, la escalera tiene múltiples interpretaciones. En primer lugar, podemos entender la escalera como personaje. De hecho, para algunos críticos es el personaje fundamental, ya que permite la consideración colectiva de los personajes.
Por otro lado, puede entenderse la escalera como símbolo del paso del tiempo, ya que envejece junto a los personajes y los acompaña a lo largo de su vida. Otra interpretación es la escalera como símbolo de la inmovilidad social y personal. Social, pues es la gran barrera que divide a los hombres en una serie de estratos económicos y de oportunidad social, y personal porque asfixia las ilusiones de los personajes que viven en ella. Por último, puede entenderse la escalera como símbolo del fracaso. Para algunos críticos representa la vida que derrota a los personajes, para otros sugiere el medio opresor y degradante. A continuación analizaremos el tiempo. La obra se desarrolla a lo largo de 30 años. El autor elige 3 días cualesquiera a lo largo de ese periodo para que sucedan los hechos, pero los eventos más importantes de la vida de los personajes no ocurren en escena. Buero hace coincidir el final de la obra con nuestra época, por lo tanto el tercer acto se situaría en 1949 y la obra se desarrollaría entre 1919 y 1949, en la que podríamos observar una concepción cíclica del tiempo. Por otro lado, el inquietante fluir del tiempo provoca angustia, sobre todo en Fernando, aunque Urbano también se refiere a esta frustrante sensación del paso inexorable del tiempo sin que nada cambie. Al final de la obra, el espectador puede ver que Fernando y Urbano siguen subiendo y bajando la misma escalera y están atados simbólicamente a ella. Y terminamos con el estilo. El estilo de la obra se caracteriza por el diálogo de respuestas e intervenciones breves con abundantes insultos y economía verbal propia del habla coloquial. En cuanto al lenguaje, es sencillo y representa la clase social de los personajes.